Bienvenidos a nuestro programa Restaurados en su Amor, presentado por la Iglesia Bautista Armonía en Mississauga, Ontario, Canadá. Muchas gracias, Omaida y Yoconda, por acompañarme este día. Muchas gracias, estimable audiencia, por todos sus comentarios. Esperamos que sea de mucho bendición nuestros programas y seguiremos trabajando con mucho amor y cariño para llegar a ustedes. Este día queremos hablar de un tema que ha sido solicitado por varios de nuestros oyentes y es en cuanto al cristiano de convicción y de emoción. ¿Eres un cristiano de convicción o eres un cristiano de emoción? Vamos a desarrollar unas cuantas preguntas de las cuales tanto Maida como Yoconda van a estar conversando y esperamos que les sea de mucha utilidad y de mucha bendición en sus vidas y en sus hogares. Omaida, ¿qué crees tú, para empezar, cómo podemos definir la palabra convicción? Ya que vamos a estar hablando de convicción y de emoción, yo creo que necesitamos una pequeña introducción de la definición de convicción. Gracias, Olivia. Buenas noches, estimados oyentes. Primeramente vamos a definir qué significa, qué es convicción y sacando datos en la lengua española, en el diccionario de la lengua española, nos define como una idea religiosa, ética o política en la que se cree firmemente. La palabra convicción proviene del latín convicto, convictionis, significa ganar, vencer, creer firmemente. Ok, y entonces en este caso, ¿qué significa o qué es un cristiano por convicción? El cristiano por convicción es el que vive diariamente practicando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos a su señorío, haciendo su voluntad, teniendo una relación estrecha a través del Señor Espíritu Santo, renunciando a nuestros deseos, voluntad. Yoconda, ¿tienes algo que agregar a esto? Cuando pensamos en convicción, estamos pensando en una creencia firme, segura. Y en el Salmo capítulo 1, el primer salmo, el salmista David habla que bienaventurado o gozoso o alegre es la persona que no sigue el consejo de los malos, pero que se deleita en toda la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Un cristiano por convicción o de convicción tiene la seguridad que la palabra de Dios es su deleite, es su propósito, es donde encuentra significado para su día diario, para su vida. Un cristiano de convicción se basa en lo que la palabra de Dios le ofrece a él. Y como muy bien dices, tú, para tener sentido en su vida y un propósito, por supuesto. ¿En qué debe tener convicción el cristiano? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? El cristiano tiene que creer hasta el punto de perder la vida como lo hicieron los apóstoles de Cristo. Murieron defendiendo la fe en Cristo, inclusive dejando las comodidades que da esta vida, manteniéndose firme en el Señor. Lo vemos también en los misioneros que dejan todas sus comodidades para irse a esos países, pasando hambre, penurias, escasez, solo para predicar la palabra de Dios. Entonces, como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y eso es lo que nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Así es. También igualmente en Hebreos capítulo 12 del versículo 1 al 3 se nos dice que nuestros ojos, nuestras acciones deben de estar enfocadas hacia Jesús, en una carrera hacia Jesús. Y ¿qué es para ustedes un cristiano de emoción? ¿Cómo podemos relacionar el cristiano de convicción con el cristiano de emoción? El Señor nos creó emocionales. Somos seres con emociones, pero no debemos de ser gobernados por nuestras emociones. Cuando el creyente es gobernado por las emociones, expresa de muchas circunstancias que le rodean, en la que afecta su creencia, ya que es gobernado, como dijimos anteriormente, emocionalmente, mirando estas circunstancias que nos rodean y no dejamos o ignoramos que Dios está con nosotros, obrando
Y debemos también no estar dependiendo de nuestro estado de ánimo. Si hoy día estoy feliz, yo voy a creer en el Señor, voy a seguirlo, voy a cantar y voy a estar dispuesta a servirlo. Mañana me siento triste, deprimida, no quiero saber nada con el Señor, no quiero servirlo, no quiero saber nada con el cuerpo de Cristo y me aíslo. Y eso no es perjudicial para un cristiano. ¿Tienes algo que agregar? Sí, cuando hablamos de emoción, las emociones, el Señor nos hizo seres emocionales. Así que no hay nada de malo con emoción. Nuestro Señor Jesucristo expresó emociones. Pero cuando hablamos de emoción, lo que queremos decirles es que no debemos tomar ninguna decisión basada en las emociones, porque las emociones son temporales. Muchas veces basadas aún en circunstancias, nosotros reaccionamos según las circunstancias que se nos venga y con las emociones expresamos nuestro ánimo, cómo nos estamos sintiendo, valga la redundancia, en el momento. El peligro es cuando filtramos la verdad de Dios, cuando filtramos la fe en la verdad de Dios a través de las emociones. Más bien deberíamos de filtrar nuestras emociones a través de la verdad de Dios, para que vean la diferencia. El Salmo 119 es clave en esto. Todo el Salmo es un himno, un cántico a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Y cuando ustedes leen cada uno de esos versos, empieza hablando de bienaventurado es la persona que haya deleite en la ley de Dios. Eso es lo que empieza hablando los primeros 8 versículos. Pero de ahí ustedes siguen leyendo y encuentran verbos que hablan de decisión. He intentado buscarte, en tu palabra escondo mi corazón, me he regocijado, estudio tu palabra, reflexiono, me deleito, no me dejes caer, que en tu palabra haya la luz. Y entonces habla de decisiones diarias y prácticas. Eso es convicción. Muy bien, yo creo que un poquito hablando de aplicaciones también, no debemos de confundirnos de que muchas veces hay cristianos de emoción que buscan de Dios cuando están pasando una necesidad o que buscan de Dios porque hay que celebrar algo especial, un evento especial en nuestra vida. Yo pienso que es un estilo de vida permanente y que va hacia un determinado lugar, que en este caso es Cristo. O sea, es una mejora día con día para llegar a Cristo y no para satisfacer o para llenar nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser las emociones peligrosas en nuestra fe? Maida. Nuestra fe es actuar, es acción, no es emoción. No debemos de confundir, ¿no? Las emociones negativas nos embargan. Cuando nos embargan es ahogada nuestra fe. En Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nos dejamos dominar por las emociones y meditar en la voluntad de Dios a través de su palabra, llegaremos a ser llevados por todo viento de doctrina, como dice Santiago, ¿no? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Sí, no edificamos nuestra fe sobre las emociones. O sea, si yo voy y asisto a una congregación donde cada domingo soy parte de una alabanza que me eleva hacia las nubes y me hace sentir la presencia de Dios y salgo con una paz interior y qué lindo es sentirme bien delante de la presencia de Dios, eso no me va a ayudar a mí a tomar decisiones difíciles cuando venga mi vida. Eso sirvió 1 o 2 horas en ese momento cuando supuestamente yo estaba o creía que estaba alabando a Dios, pero parecía que era más una terapia positiva para mí, porque si entré triste, salgo alegre. Entonces sirvió algo terapéutico. Y el propósito de la adoración a Dios no es servirme a mí, no es servir a la persona, es entender quién es Dios y por qué le adoramos, que Él es merecedor de todo, a pesar de que yo pueda sentirme arrastrada o mal, Él se merece toda adoración. Y el cambiar el enfoque de uno hacia Dios es lo que nos ayuda
a levantar nuestro ánimo. Pero cuando yo voy a la iglesia y me enfoco en mí y cómo la alabanza me va a servir a mí y cómo la predicación me va a servir a mí, me va a motivar, voy a salir positiva, entonces me estoy adorando a mí. Y hay que tener cuidado porque las iglesias, muchas, han caído en servir las emociones humanas. Eso no es verdadera adoración. Claro, las que practican el evangelio de prosperidad y abundancia, alegría y pare de sufrir, ¿no? Y de la asunción. Sí, sí. Pero bueno, es muy, muy interesante este tema, sobre todo porque vamos viendo la parte negativa de las emociones, pero las emociones también no solamente son negativas, las emociones también tienen algo de positividad en nuestras vidas. Y me gustaría que habláramos un poco de cuándo las emociones son apropiadas, cuándo un ser humano es beneficioso que exprese sus emociones de acuerdo al momento que está pasando en su vida. Las emociones, como mencioné, el Señor nos la ha dado para poder expresar nuestras convicciones, nuestro amor, nuestro cariño, y a través de ellas expresamos cómo nos sentimos. Lo que estamos diciendo es que queremos redimir o saber usar bien las emociones, como Jesús las usó. Queremos que nuestras emociones sean dirigidas por la verdad de Dios y no que yo dirija mi vida por mis emociones. Y de eso se trata, el filtrar nuestras emociones con la palabra de Dios. Porque hay emociones que no son apropiadas. La envidia es una emoción fuerte, muy dañina contra otros, que hace y causa daño. El celo. La palabra nos habla de tener el celo por las cosas de Dios. Pero cuando entramos en competencias, en envidias, en amarguras, en querer tener más que el prójimo, entonces nuestras emociones sirven un propósito malévolo. Y por eso hay que usarlas en el sentido correcto como nuestro Señor Jesucristo las usó. Efectivamente, nosotros tenemos que estar bien claros de no ser llevados por nuestras emociones como anteriormente lo hemos explicado, sino que nuestra creencia en el Señor nos dirija, el Espíritu Santo nos controle, nos dé el don de dominio propio, porque muchas veces estamos muy exacerbados y queremos hacer todo para el Señor. Otro día estamos muy bajos emocionalmente y no queremos hacer nada y nos aislamos. Tenemos que tener mucha en cuenta eso y estar claros en esta situación, ¿no? Así es, sobre todo porque muchas veces la emoción es una forma de liberar nuestras presiones internas, ¿no? En ese caso yo creo que sí son positivas cuando podemos con otras personas desahogarnos y poder liberar eso que nos oprime en nuestro corazón para tener sanidad interior, ¿no? También me gustaría que me explicaran un poco en cuanto a las emociones. ¿Qué creen ustedes en cuanto cuando un cristiano debe de tomar decisiones, cuando un cristiano debe de cambiar cosas en su vida? ¿Es importante llevarse por las emociones o cómo creen ustedes que el cristiano debe decidir situaciones en su vida? Bueno, si nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, vamos a cometer miles de errores, miles de equivocaciones, y después nos vamos a dar contra la pared. Tenemos que estar claros en eso. Cuando tomamos decisiones debemos de consultar con la palabra del Señor, consultar con el Señor en oración, y Él nos va a dirigir a la respuesta correcta. Pero si nos dejamos llevar por nuestras emociones, lo único que nos va a llevar es a nuestra destrucción, a nuestra desolación, a nuestra depresión. Tengamos cuidado en ese aspecto. Claro, y lo que estamos tratando de hablar en contra es que no, las emociones son buenas, pero estamos diciendo no al emocionalismo, que es cuando vivimos guiados por lo que sentimos el diario vivir. Hoy me despierto con una rabia y cólera contra mi marido, me levanté con ese sentido que no puedo confiar en él, entonces todo lo que hago en el día es con un fastidio hacia él.
Entonces, eso es un emocionalismo. Y la palabra del Señor habla, ahí interesante que en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, lo voy a mencionar rápido, versículo 18 al 23, se da la explicación porque los discípulos no entendían, y habla que una de las semillas cae sobre la roca, dice que cuando es la palabra recibida con gozo. O sea, qué lindo esa palabra, qué lindo, la recibimos con gozo, pero como cae entre las rocas, no tiene fruto, es el sentido, no da fruto porque no produce raíz, es superficial. Y el emocionalismo es cuando actuamos, vivimos, decidimos por lo superficial, por lo aparente, que nos delumbra, y ahí está el peligro. La palabra de Dios debe ser la que nos da la firmeza y la seguridad de las cosas como son. Es la que nos describe la voluntad de Dios y la que nos da firmeza en nuestro diario vivir, como mencioné el Salmo 119, pero el emocionalismo es según cómo uno encara la vida y cómo uno se sienta, que hay que tener cuidado. ¿Quieres decir algo, Sí. Omaida? Sí, casualmente quería también hacer mención que la palabra de Dios es viva y eficaz, que te enseña, te redarguye, te exhorta. Y si nosotros dejamos que el Señor nos controle las emociones, dejamos nuestras emociones ser controladas por la mano de Dios y anteponer nuestra voluntad ante la voluntad de Dios, no vamos a salir frustrados, no vamos a sufrir. Porque muchas veces nosotros buscamos que nos prediquen bonito, que nos haga sentir bien. Y no es, la palabra de Dios no se trata de hacernos sentir bien. La palabra de Dios se trata de convertirnos, de cambiar, de ser transformado de día en día hasta asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo. Tengamos eso en mente porque hay personas que critican, que no predicó, no me hizo sentir bien, no me gustó cómo predicó. No se trata de que la palabra tiene que guiarte, transformarte. Así es. Y entonces, si ya entendiendo lo que son las emociones y ser llevado por el emocionalismo, ¿cómo creen ustedes que podemos redimir nuestras emociones? ¿Cómo podemos usarlas apropiadamente? Porque no son solamente negatividad, son algo necesario en el ser humano, especialmente para podernos liberar de cargas que tenemos, de poder compartir con otros hermanos esa carga para que poder salir adelante, ¿no? Pero entonces en este caso, ¿cómo podríamos usarlas apropiadamente cuando estamos muy conscientes de que estamos pasando por un proceso en el cual nuestras emociones nos están afectando? Hay que ceder a la palabra de Dios, hay que ceder a su voluntad, estudiarla y ceder. Omaida, ¿quieres agregar algo? Efectivamente, tenemos que ceder, como dije anteriormente, tenemos que obedecer, obedientes a la palabra del Señor. Muchísimas gracias, Yoconda y Omaida, por su intervención esta tarde. Muy interesante y yo creo que ojalá que cada oyente te pueda reflexionar con estas dos palabras muy completas y muy significativas en nuestra vida cristiana, como lo es la convicción y la emoción. Ojalá que todos vayamos hacia un camino de un cristianismo por convicción y no por emoción. Pero no con eso queremos decir que las emociones sean malas. Son beneficiales para nuestro bienestar espiritual. Muchísimas gracias, estimada audiencia. Estaremos en contacto próximamente con un nuevo tema. Si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, por favor, contáctenos al website iglesiaarmonía2.wixsite.com/página web, o también pueden escribirnos a el correo electrónico consejería.armonía1640@gmail.com. Muchísimas gracias por su escucha y nos veremos próximamente. Que Dios les bendiga.